Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24, tu canal de remedios naturales y tips de salud favorito. En este video vamos a hablarte sobre algunas cosas que ocurren en nuestro organismo y pueden provocarnos fiebre. ¿Sientes que tu piel está caliente? En circunstancias normales, un leve aumento de la temperatura corporal no se consideraría algo que nos preocupara tanto, pero pese a la situación actual que estamos viviendo, llegamos a alarmarnos mucho. Sin embargo, una fiebre puede deberse a varios factores, por lo que te invito a que continúes hasta el final del video para que conozcas algunos de ellos. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. ¿Sabías que la temperatura normal de nuestro cuerpo es de 37 grados centígrados? Pues sí, esta sería la temperatura normal de nuestro cuerpo. Sin embargo, esta puede tener ciertas variaciones entre una persona y otra, e incluso puede variar a lo largo del día. De acuerdo al Dr. Michael Hall, la temperatura de nuestro cuerpo podría ser más baja durante la mañana, llegando a aumentar durante la tarde y la noche. Ahora, hemos de señalar que debido a estas variaciones de temperatura, hay momentos en que sentiremos como si fuera fiebre, pero se considera fiebre si esta temperatura sube los 38 grados centígrados y dura más de un par de horas. Por lo que sí sería mejor investigar qué es lo que la está ocasionando. La fiebre suele manifestarse como un síntoma de un catarro o gripe, pero lo que muchos desconocen es que tener fiebre no precisamente significa estar enfermo, por lo que a continuación te mostraremos que otra cosa podría provocar fiebre. Número 1. Hacer demasiado ejercicio. El Dr. Phil Mitchell comenta que cuando realizamos actividad física durante el invierno, el cuerpo puede aumentar la temperatura. Esto se debe al choque que se genera entre las temperaturas bajas producto del invierno y la temperatura interna que generamos cuando hacemos ejercicio. Nuestro cuerpo sabe cómo controlar su temperatura mediante el sudor y la dilatación de los vasos sanguíneos. Sin embargo, cuando estos sistemas se sobrecargan, se producirá un aumento de la temperatura corporal. El Dr. Mitchell apunta que esto no solo pasa por hacer ejercicio, también se da cuando el clima es muy cálido, por lo que se recomienda ir a un lugar más fresco y, si es necesario, utilizar otras formas de bajar la temperatura corporal. Número 2. Enfermedades inflamatorias. Hay enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide y el lupus que pueden provocar fiebre, explica la doctora Lisa Alex de Medical Office of Manhattan. También puede ocurrir porque el organismo produce pirógenos. Si padeces de una enfermedad inflamatoria y sufres un brote de cualquier tipo, es posible que tengas fiebre. Número 3. Determinados medicamentos. Hemos de recordar que cada organismo es diferente al otro, por lo que muchos llegamos a presentar cierta reacción con respecto a algunos medicamentos, como por ejemplo antipalúdicos y antibióticos, los cuales pueden provocar fiebre. Incluso, algunos anticonvulsivos y medicamentos herbales pueden provocar este efecto. Debido a esto, es de suma importancia observar cómo reacciona nuestro cuerpo cuando tomamos algún medicamento. Debes prestar atención si presentas fiebre durante una semana después de comenzar el tratamiento, y una vez que dejas de tomarlo, la fiebre desaparece. Número 4. Coágulos de sangre. Los coágulos de sangre también pueden producir una fuerte fiebre, por lo que si además de presentar fiebre sientes inflamación, falta de aliento, enrojecimiento en las piernas o dolores, puede que estés presentando coágulos sanguíneos. Número 5. Endometriosis. Aunque no suele ser frecuente, hay mujeres que llegan a presentar fiebre todos los meses al inicio de su menstruación. Esto puede deberse a la inflamación pélvica producto de una endometriosis
cuando el sangrado crónico se vierte hacia el estómago. Si estás presentando este problema, es necesario que vayas de inmediato al médico, ya que además puedes presentar calambres durante la menstruación que pueden debilitarte, así como dolor al tener relaciones sexuales, orinar o durante la evacuación intestinal. Número 6. Cáncer. Hemos de resaltar que no debes asustarte de buenas a primera y pensar que si presentas fiebre, ya tienes cáncer o alguno de sus síntomas característicos. Pero debes tomar en cuenta que este puede ser uno de sus tantos posibles síntomas. Existen varios tipos de cáncer que pueden ser asociados con la fiebre, sobre todo los linfomas o leucemias, aunque hay que resaltar que otros tipos de cáncer también provocan fiebre, indican los expertos. De acuerdo a estudios, esto sucede en algunos casos donde las células cancerígenas generan una respuesta inflamatoria, la cual hace que nuestro cuerpo reaccione elevando su temperatura. Algunos tipos de cáncer como la leucemia puede reducir la capacidad del cuerpo de combatir infecciones, prolongando así las enfermedades y las fiebres. También debemos prestar atención a otros síntomas como la pérdida involuntaria de peso y un sudor copioso por las noches, llegando incluso a tener las camisetas empapadas al despertar. Si presentas estos síntomas, deberías acudir al médico de forma inmediata para realizarte un chequeo. ¿Cuándo deberías preocuparte por la fiebre? A pesar de lo que muchos lleguemos a pensar, la fiebre no debe ser un motivo de alarma a menos que se den ciertas circunstancias. En dado caso de presentar gripe, neumonía o infección, el consumo de medicamentos adecuados puede suprimir síntomas como dolor de cabeza, deshidratación por sudar en exceso, fiebre y otros dolores. Pero si la causa de la fiebre es por un problema hormonal, como la menopausia, o por el exceso de ejercicio, los medicamentos antipiréticos no servirán de nada. Los especialistas aconsejan asistir al médico si presentan fiebre constante superior a los 38.3 grados y esta no disminuye. De igual manera, si viene acompañada de síntomas como fatiga extrema, sarpullidos graves, falta de aliento y deshidratación. Hay excepciones en el caso de personas con inmunodeficiencia, ya que el límite de temperatura corporal debería ser más bajo. De la misma manera con personas con problemas respiratorios, cardiopatías y las mujeres embarazadas. Pese a todo esto, si te preocupa la fiebre, siempre puedes llamar al médico. Al fin y al cabo, están ahí para velar por tu salud. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.